Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El viento de Málaga no es un viento amable. Es el terral, un aliento seco que baja de las sierras interiores, cargado de polvo y de un calor que castiga la piel. Barre el valle del Guadalhorce, araña los olivos y los naranjos, y silba cuando llega a las colinas de Campanillas. Allí, en lo alto de un promontorio que domina la vega, el viento encuentra un obstáculo. Un edificio muerto que se niega a caer. Una silueta dentada contra el cielo cobrizo del atardecer. Es el Cortijo Jurado. No siempre fue una ruina. Hubo un tiempo, allá por la mitad del siglo XIX, en que la tierra vibró con el sonido de los picos y las palas. Málaga era un hervidero de riqueza. Los Heredia, una estirpe de industriales venidos del norte, amasaban fortunas con el hierro de sus altos hornos y el dulce jugo de la caña de azúcar. Eran hombres poderosos, con manos en la política, en la banca y en el mar. Y como todos los hombres poderosos, deseaban marcar el paisaje con el sello de su linaje. Decidieron construir una hacienda agrícola, pero no una cualquiera. Querían un palacio rural. El lugar elegido era estratégico, vigilando el camino hacia el interior, pero también era un lugar antiguo, un cruce de caminos donde los campesinos decían que la tierra era fría incluso bajo el sol de agosto. Los arquitectos diseñaron un edificio imponente. Una mezcla de estilo neogótico, con arcos apuntados que recordaban a una abadía inglesa, y la sobriedad de un cortijo andaluz. Tenía un patio central, una capilla para expiar los pecados de la semana, y una torre vigía desde donde la mirada del amo podía abarcar miles de fanegas. Los trabajos duraron años. Canteros traídos de lejos tallaban la piedra, mientras los jornaleros de Campanillas acarreaban el agua y mezclaban las calorías. Desde el principio, el lugar tuvo mala sombra. Se hablaba de accidentes extraños. Un andamio que cedía sin motivo. Herramientas que desaparecían. Los viejos del lugar murmuraban que no se debía construir sobre aquella colina, que era tierra de moros, tierra de sangre antigua. Pero el dinero de los Heredia acallaba los murmullos y el edificio creció, piedra sobre piedra, como un orgullo de cal y arenisca. Cuando la familia se instaló, el Cortijo Jurado era una maravilla de la técnica y el lujo. Tenía sistemas de agua corriente impensables para la época y los salones estaban decorados con maderas nobles traídas de ultramar. Pero la vida allí dentro no era la que se mostraba en las fiestas de sociedad. Los Heredia eran conocidos por su fervor religioso, casi puritano, pero también por una vena oscura, una arrogancia que rayaba en el desprecio por todo lo que no fuera su propia sangre. El cortijo funcionaba como un feudo. Cientos de personas dependían del trabajo en aquellas tierras. Y fue entre esa gente humilde, entre las mujeres que lavaban la ropa en el río y los hombres que podaban los naranjos, donde empezó a crecer la otra historia. La historia que no se escribía en los libros de contabilidad. Comenzó como un susurro, una precaución. Las madres advertían a sus hijas. No os acerquéis a la casa grande al anochecer. No crucéis el arroyo solas. El señorito y sus amigos tienen costumbres extrañas. Al principio, nadie sabía exactamente qué significaba costumbres extrañas. Se hablaba de fiestas que duraban hasta el amanecer, de carruajes que llegaban en mitad de la noche, no por el camino principal, sino por la trocha polvorienta que venía del mar. Entonces, desapareció la primera muchacha. Era joven, apenas una niña, hija de un aparcero. Salió a llevar la comida a su padre al campo y nunca llegó. La buscaron durante días. La cuadrilla del capataz peinó los olivares, los cañaverales junto al río, gritaron su nombre hasta quedarse sin voz. Nada. El viento se llevaba las palabras. Pocos meses después, desapareció otra. Esta vez, de un pueblo cercano. Luego otra. Y otra. El patrón se repetía. Eran siempre jóvenes, bonitas, de familias pobres. El miedo se instaló en Campanillas como una niebla densa. La Guardia Civil, con sus tricornios de charol, hacía preguntas en la venta, pero sus miradas se desviaban cuando alguien mencionaba la casa grande. Los Heredia eran intocables.
Los susurros se convirtieron en acusaciones veladas. La gente del campo sabe leer las señales. Veían las luces en la capilla a horas intempestivas. Oían ruidos que no eran de una hacienda agrícola. No eran trillas ni mulas. Eran gritos. Gritos agudos, cortados de raíz, que el viento traía y llevaba. Se empezó a hablar de lo que ocurría en los sótanos. El cortijo estaba construido sobre una red de galerías. Algunos decían que eran antiguas minas de agua árabes. Otros, que los propios Heredia las habían mandado construir. Un laberinto oscuro que, según la leyenda, conectaba el cortijo con otras propiedades de la familia, incluso con la playa, a kilómetros de distancia. Una ruta de escape perfecta. La leyenda tomó forma. Se hablaba de rituales. De misas negras. De hombres encapuchados venidos de Francia y de Inglaterra, amigos poderosos de la familia, que buscaban placeres que la moral pública no permitía. Se decía que las muchachas desaparecidas, 5, quizás 6, eran llevadas a esos sótanos. Un jornalero, despedido por embriaguez, contó en la taberna una historia que heló la sangre. Juraba y perjuraba que, trabajando en la reparación de una bodega, había encontrado una puerta oculta. Detrás, unas escaleras bajaban a la oscuridad. Y en esa oscuridad, había visto una sala. No una bodega de vino. Las paredes estaban manchadas. Había ganchos de hierro colgando del techo y extraños artefactos de metal sobre una mesa de piedra. Habló de un olor dulzón y metálico a la vez. El olor de la sangre y el miedo. El jornalero desapareció a los pocos días. Nadie volvió a saber de él. La historia más terrible, la que se contaba en voz baja junto al fuego en las noches de invierno, era la de la única superviviente. Una muchacha que, supuestamente, logró escapar de aquel infierno subterráneo. Salió por una de las bocas del túnel, cerca del río, medio desnuda, enloquecida de terror y dolor. Contó cosas innombrables. Habló de torturas, de vejaciones, de hombres vestidos con túnicas que jugaban con la vida y la muerte. La encontraron unos cabreros. Pero antes de que pudiera hablar con nadie más, un carruaje del cortijo se la llevó. Unos dijeron que la habían devuelto al sótano. Otros, más optimistas, que la habían embarcado a la fuerza hacia América, comprando su silencio y el de su familia con una fortuna. La versión más probable es que su voz se apagó para siempre en algún rincón oscuro de aquella tierra. El poder de los Heredia era tal que la leyenda nunca pasó de ser un rumor de campesinos. La vida siguió. El siglo XIX dio paso al XX. La industria del hierro malagueña empezó a decaer. La filoxera arrasó las viñas. Las grandes familias empezaron a perder su brillo. El cortijo jurado cambió de manos. Pasó a los Larios, otra de las grandes familias, emparentados con los Heredia. Pero la casa ya estaba marcada. Los nuevos dueños apenas la habitaban. Preferían sus palacetes en la alameda principal. El cortijo quedó en manos de administradores. La tierra se seguía trabajando, pero los salones lujosos acumulaban polvo. La capilla quedó en silencio. Luego vino la guerra. La guerra civil española partió el país en dos. Málaga cayó pronto. El cortijo, por su posición estratégica, fue utilizado por las tropas. Fue cuartel, hospital de sangre, y según algunos, lugar de ejecuciones sumarias. La sangre nueva se mezcló con la sangre vieja en la tierra sedienta. Las paredes, que habían oído los gritos del placer prohibido y el terror satánico, oyeron ahora los gritos de la ideología y la venganza. Cuando la paz volvió, era una paz de cementerio. El cortijo quedó herido. Los años de la posguerra fueron duros. La autarquía y el hambre. La casa grande era un esqueleto demasiado grande para mantener. Fue vendida de nuevo, esta vez a un médico. Pero la maldición, o la simple inercia de la decadencia, era demasiado fuerte. El edificio entró en el largo sueño de la ruina. Las puertas fueron arrancadas. Las vigas de madera noble se pudrieron con la humedad. Los techos se hundieron, dejando que el cielo mirara directamente a las estancias que un día albergaron secretos inconfesables. Los gitanos lo usaron como refugio temporal.
Los niños de Campanillas jugaban al escondite en sus pasillos peligrosos, desafiando las advertencias de sus abuelos. Y fue entonces, en la segunda mitad del siglo XX, cuando la leyenda volvió a despertar. Ya no eran los Heredia. Eran los Ecos. En los años 70 y 80, con el auge de la parapsicología, el Cortijo Jurado se convirtió en un lugar de peregrinación para los buscadores de misterios. Grupos de jóvenes armados con grabadoras de casete pasaban noches en vela entre aquellas paredes desvencijadas, esperando captar la voz del pasado. Y el cortijo hablaba. Las psicofonías se convirtieron en la prueba moderna de la tragedia antigua. En el silencio de la noche, entre el crujir de la estructura y el ulular del viento, las cintas magnéticas recogían susurros. Voces de niña. Llantos. A veces, una palabra clara que helaba la sangre: salid. ¿Ayuda? Duele. Los investigadores trazaban mapas de las zonas frías. Puntos donde la temperatura bajaba bruscamente sin explicación, incluso en pleno verano. La capilla y los sótanos eran los puntos calientes de la actividad paranormal. Fotografías tomadas en la oscuridad revelaban orbes, luces extrañas, y en ocasiones, lo que parecían ser sombras humanas donde no había nadie. La leyenda se alimentaba a sí misma. Cada nuevo testimonio añadía una capa más. Se hablaba de apariciones. Una mujer vestida de época que paseaba por el patio central. La figura de un hombre alto y oscuro en la torre vigía. Los ruidos eran constantes. Pasos en los pisos superiores, donde ya no había suelo. El sonido de cadenas arrastrándose, un eco de las supuestas cámaras de tortura. El cortijo se hizo famoso en toda España. Programas de radio y televisión enviaban a sus equipos más valientes. Pocos aguantaban la noche entera. El miedo en el cortijo jurado no era un miedo de sobresaltos, sino una opresión. Una tristeza infinita que se pegaba a la ropa, un sentimiento de estar siendo observado por 1000 ojos invisibles, juzgado por los fantasmas de un crimen impune. Los valientes que se aventuraban en los túneles contaban experiencias aún peores. El aire allí abajo era irrespirable. La sensación de claustrofobia se mezclaba con el terror a encontrar el final del pasadizo, a descubrir la sala de los ganchos, a toparse con el origen mismo del horror. Muchos salían corriendo, jurando que habían sentido manos frías rozándoles en la oscuridad total. La leyenda se volvió tan potente que el propio edificio pareció empezar a defenderse. A principios del siglo XXI, en plena burbuja inmobiliaria, alguien vio una oportunidad de negocio. Compraron la finca. El plan era audaz: rehabilitar el edificio histórico y convertirlo en un hotel de lujo. 400 habitaciones, campos de golf, piscinas. Un oasis de riqueza sobre la tumba de las niñas olvidadas. El proyecto se puso en marcha. Las máquinas excavadoras llegaron. Empezaron a limpiar la maleza, a asegurar los muros que amenazaban ruina. Pero el cortijo no quería ser salvado. O quizás, no quería que sus secretos fueran removidos. Los problemas comenzaron de inmediato. La financiación se complicó de forma inexplicable. Los permisos se atascaron en una burocracia repentinamente lenta. Y luego, vinieron los accidentes. Los obreros se negaban a trabajar de noche. Decían que veían cosas, que las herramientas se movían solas. Un vigilante nocturno abandonó el puesto presa del pánico, afirmando que una procesión de figuras encapuchadas había atravesado el patio. Un incendio, de origen desconocido, calcinó parte de la maquinaria pesada. La empresa constructora, una sociedad poderosa, empezó a tener problemas financieros que no tenían nada que ver con el proyecto. El dinero dejó de fluir. La obra se paralizó. Lo que queda hoy es un monumento a la doble ruina. La ruina antigua, la del siglo XIX, y la ruina moderna, la del siglo XXI. El esqueleto del cortijo original permanece, pero a su lado se alza el esqueleto de hormigón del hotel que nunca fue. Grúas paralizadas apuntan al cielo como dedos acusadores. Los bloques de cemento y los forjados a medio terminar se mezclan con los arcos neogóticos, creando un paisaje de pesadilla arquitectónica. El cortijo jurado ha ganado. Ha devorado el intento de profanarlo con lujo. Los curiosos siguen yendo. Ya no son solo parapsicólogos.
Son exploradores urbanos, jóvenes que buscan una foto impactante para sus redes sociales. El lugar está vallado, pero las vallas siempre están rotas. El acceso es fácil. Dentro, el silencio es denso. El suelo está cubierto de escombros, de latas de cerveza, de restos de hogueras recientes y de grafitis que intentan banalizar el miedo. Pero el miedo sigue allí. En la capilla sin techo, las pintadas satánicas se mezclan con cruces cristianas, como si la batalla entre el bien y el mal siguiera librándose en aquellas paredes. En la torre, el viento sopla con una fuerza inusitada. Y en los sótanos, la oscuridad es absoluta. La leyenda del cortijo jurado ya no pertenece a los Heredia ni a los Larios. Pertenece a Málaga. Es una cicatriz en la memoria colectiva. Una advertencia sobre el poder, la impunidad y el olvido. Los historiadores serios intentan poner orden. Dicen que no hay pruebas documentales de las desapariciones. Que los túneles eran probablemente para el agua o para almacenar grano. Que las historias de rituales son una contaminación de las novelas góticas de la época. Pero la gente de Campanillas sabe lo que sabe. Y los que han pasado una noche allí dentro, los que han sentido el frío antinatural y han oído los llantos en el viento, no necesitan documentos. El cortijo espera. Sus ventanas vacías son cuencas que miran al valle. Ha visto pasar 2 siglos, una guerra, la ruina y la especulación. Lo ha sobrevivido todo. Sigue en pie, no por la fuerza de su piedra, sino por el peso de la historia que guarda. El terral entra por los arcos rotos, levanta el polvo rojo del suelo y se arremolina en el patio. Y si uno escucha con atención, más allá del ruido de la autovía cercana, casi puede oír el eco de un carruaje que llega en mitad de la noche, el cierre de una puerta pesada, y el inicio de un lamento que lleva más de 100 años esperando justicia. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.